Ya, bien hermanos, vamos a continuar con nuestro tema de estudio. Estamos estudiando Romanos capítulo 7. Quedamos ya vamos en ese momento nos toca ya pasar al capítulo 7:15. Romanos 7:15. Ya. Bien. Vamos a leer el 7:15. Vamos a leer el 7:15. Sí, para continuar más adelante. A ver, vamos a comenzar a leer. No entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya, gracias. El 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así es el verso 15. Ahora bien, dice el texto, no lo entiendo. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo está presentándose aquí como el pecador no regenerado. Es importante que ustedes recuerden esto. Como el pecador no regenerado. Él, ahora que ya es cristiano, se pone como ejemplo y se representa a él mismo como el pecador no regenerado. No ahora, y no está hablando siendo cristiano que el cristiano vive así, no. Vuelvo a repetir eso porque ya lo hemos dicho antes. ¿Cuántas veces? Pero es importante entender esa parte porque continuamos nosotros estudiando el tema. Y dice, no lo entiendo. Ya. El pecador está consciente de que está haciendo, de lo que está haciendo. Ya. Por ejemplo, el hombre pecador no regenerado está consciente de lo que está consciente, quiere decir que con su mente él puede captar y está consciente, ¿ya? Lo que está haciendo, ¿sí? Eso, por ejemplo, sabe que en definitiva entiende, digamos, bueno, diríamos, sabe que eso no debió haber hecho porque es malo, es pecaminoso. En ese sentido está consciente. Pero hay una cosa importante aquí. Pero como pecador no regenerado no comprende la naturaleza y las consecuencias de la cuestión pecaminosa o de lo que está haciendo. O sea, la naturaleza, nos estamos refiriendo que no entiende la naturaleza. Nos estamos refiriendo que no puede entender cómo actúa o, en este caso, no conoce más sobre la cuestión, a dónde le lleva esta cuestión pecaminosa. Por eso decimos, no entiende, o sea, no puede comprender la naturaleza. ¿Ya? Entonces, para que pueda entender es otra cosa, pero no lo entiende. Tampoco puede entender las consecuencias de lo que hace, o sea, a dónde le lleva. Tampoco puede entender que la vida pecaminosa le lleva al desastre. Tampoco puede comprender que la vida pecaminosa le lleva a la condenación eterna. ¿Ya? Porque también todavía piensa de que aunque haya cometido pecado alguno, Dios le va a dar un ladito, como alguien dijo alguna vez, Dios le dará un ladito para mí, seguramente Dios tiene reservado un ladito también para mí. Decía el hombre pecador no regenerado. Entonces, desde ese punto de vista, al estar primero, está consciente de lo que está haciendo. Sí está consciente, porque es una alma viviente, un ser humano.
Pero este pecador no regenerado no puede comprender la naturaleza y las consecuencias de lo que hace. ¿Ya? Él está haciendo el pecado. ¿Ya? Está consciente. Pero no conoce más sobre cómo actúa el pecado. ¿Cómo actúa? ¿Ya? El desastre que le espera y las consecuencias desagradables que le esperan por haber cometido el pecado. Este es el punto tratado aquí. Pablo nos dice en ese sentido. Por ejemplo, vamos a leer 1 Timoteo 1:3. Habiendo yo sido antes de lo enfermo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. Ya dice así, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor, e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí está lo que dice el texto, el capítulo 7 de Romanos, versos 15. El pecador no entiende, está consciente de lo que está haciendo, pero no comprende la naturaleza y las consecuencias del pecado. ¿Y qué dice aquí el texto? 1 Timoteo 1:3. Dice Pablo, cuando escribe esta carta a Timoteo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Esa es la condición precisamente del hombre no regenerado. ¿Ya? Pablo está diciendo que en la vida no regenerada de él no comprendía, ¿sí? No comprendía la naturaleza del pecado. No comprendía la naturaleza y las consecuencias que le vendrían por cometer el pecado, por haber sido perseguidor de la iglesia, por haber participado de la muerte de los que eran seguidores de Cristo, como el caso de Esteban. Ya, él, por consiguiente, claro, él estaba consciente de lo que se estaba haciendo, porque estaba ahí, ya, pero él no podía comprender la naturaleza y las consecuencias del pecado. Por eso dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, ya, en incredulidad, por ignorancia e incredulidad. Ahora, una cosa importante, no estoy diciendo que dice Pablo aquí que por esta razón que hizo, por ignorancia e incredulidad, él tiene o sea, él ha permitido hacer. No dice eso tampoco Pablo. Tampoco era justificado por eso, no era justificado por eso, porque la ignorancia no salva a nadie. Ya, como escucharán, la incredulidad o la ignorancia no salva a nadie. Entonces Pablo lo que está diciendo es que él no comprendía la naturaleza y las consecuencias de lo que le vendrían luego por el cometimiento del pecado. Eso dice. Pero estaba consciente, claro que estaba consciente, porque era ser humano. Como les dije antes, era alma viviente. Estaba consciente de lo que estaba haciendo. Él era un testigo más de lo que estaba pasando en el caso de la muerte de Esteban, por ejemplo. Estaba consciente. Claro, y él da testimonio después. ¿Sí? Entonces, pero ahí está la situación. No comprendía la naturaleza
y las consecuencias del pecado. Eso es lo que dice el versos 15 del capítulo 7 de Romanos. Vamos a ver otro texto. Está en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ya, gracias. Miren lo que dice aquí. El Señor Jesús les dijo, por eso, esa es la razón por la cual Jesús les dijo, el Señor Jesús les dijo, o sea, el Señor Jesucristo les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, no saben, no comprenden la naturaleza y las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que les vendría después de cometimiento de este pecado? Eso dice. Pero no dice que no estaban conscientes, estaban conscientes. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde fue que leímos? 23:34. ¿Sí? Voy a leer otra vez. Dice así, entonces, a ver, Lucas 23:34. Entonces dice ahí, ¿cuál es esto? Lucas 23:34. 34. 23:34. 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque Ya. Entonces ahí dice, ¿no es cierto? Le dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Las frases que menciona el Señor Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque no saben lo que hacen. Si nosotros no encontramos los contextos, ya, entonces van a terminar diciendo otras cosas. El que interpreta mal, desde luego, va a terminar diciendo otras cosas. Pero el texto aquí, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, está diciendo simplemente Jesús, Padre, perdónales porque no comprenden la naturaleza y las consecuencias del pecado que están cometiendo. Eso. Está diciendo el Señor Jesús. Ya. Pero no por eso quedaban excluidos de que ellos no eran pecadores. Eran pecadores porque Pablo en el capítulo 7 de Romanos, versos 15, como ya les dije anteriormente, él está representándose o presentándose como el pecador no regenerado, para que podamos entender todo lo que contiene el capítulo 7, desde el 7 hasta el, acuérdense, desde el capítulo 7, desde el 1 hasta el 25, ya, de Romanos. Veremos otro texto que está ahí mismo, Hechos 3:17. Vamos a ver. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también los gobernantes. Ya, gracias. Ahí dice, el texto dice lo mismo. Ya. 3:17, ¿no es cierto? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Es decir, no dice Pablo que tenían razón de haber cometido estas clases de pecados y que por eso quedaban justificados. No. Dice Pablo aquí, en este texto, que no comprendieron la naturaleza y las consecuencias pecaminosas. ¿Ya? Y que por esa razón, claro, por eso dice el verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Jesucristo había de padecer. Pero el punto tratado aquí del texto, solamente nos toca ver el verso 17. ¿Ya?
Padre, a ver, ya el otro nos dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y aquí dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. O sea, lo que está diciendo es lo mismo. Dicen, pero no comprenden la naturaleza y las consecuencias del pecado que están cometiendo. Eso. Y también está en 1 Corintios 2:8. Vamos a ver también qué dice. 1 Corintios 2:8. A ver, lea rápido el que sigue. La que ninguno de los príncipes de aquel siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de los reyes. Ya, gracias. Miren lo que dice ahí. No lo conocían. Es decir, no comprendieron la naturaleza y las consecuencias del pecado que cometieron con Cristo Jesús. Porque si lo hubieran conocido, las consecuencias y la naturaleza del pecado que estaban cometiendo, no lo hubieran crucificado. ¿Ya? Estaban conscientes de lo que estaban haciendo, pero no comprendieron la naturaleza y las consecuencias pecaminosas cometidas, dándole muerte a Jesús, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Entonces, Pablo en el capítulo 7, versos 15 de Romanos, él, otra vez vuelvo a decir, está presentándose como el pecador no regenerado. Esa es la condición del pecador no regenerado. El pecador no regenerado, aunque está consciente de que ha cometido y está cometiendo pecados, que es malo hacerlo, sin embargo no comprende la naturaleza y las consecuencias de lo que está haciendo. ¿Ya? Ahora bien, el pecador no reconoce lo que produce, porque prácticamente está produciendo ahí. Pero no está produciendo para una vida nueva, buena en Cristo. Está produciendo para una vida de condenación eterna. Claro que sí está produciendo, pero está dando frutos malos. Y entonces en ese sentido está produciendo, pero frutos malos y para condenación eterna. Porque lo contrario sería haber comprendido la naturaleza y las consecuencias del pecado. No haber comprendido. Haber comprendido y haberse apartado del pecado. ¿Ya? Porque si se apartaba del pecado, pues dejaba de insinuar en el pecado. ¿Ya? Pero no. El pecador no regenerado no comprende la naturaleza, no comprende la naturaleza y las consecuencias del pecado, y por eso sigue el pecado. ¿Ya? Está siendo dominado por el pecado. El pecador no regenerado es dominado por el pecado. Su amo es el pecado. ¿Sí? Quien le domina es el pecado. Eso tenemos que entender todos. Escuchen claro, el pecador no regenerado es el que es dominado por el pecado. ¿Sí? Ya. Pasamos al verso 16. Por eso ahí decía, acuérdense, lo que quiero, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Acuérdense que así en versos 15. Y el 16 dice, esto hago. Es decir, refiriéndose al versos 15. El pecador no regenerado, al producir lo que admite ser no deseable o bueno, reconoce que la ley que demanda una vida de justicia es buena. Ya, vuelvo a repetir, el pecador no regenerado, al producir lo que admite ser no deseable y bueno, o sea, no bueno, reconoce que la ley que demanda una vida justa o de justicia es buena. Hasta ahí llega. Ya. Eso en cuanto al verso 16.
Y el verso 17 dice, lo que afecta, lo que efectúa. Vamos a ver el verso 17, vamos a leerlo otra vez. Verso 17, por favor. 7, 17. Rapidito. Lea, por favor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya, gracias. Entonces, lo que efectúa el pecador no regenerado, o sea, lo que hace el pecador no regenerado, es porque el pecado mora en él. Está claro el texto. O sea, ¿por qué hace esto el pecador no regenerado? Ya. Aunque está consciente de lo que está haciendo. Porque mora el pecado en él. Porque el amo de él es el pecado. Porque quien domina a él es el pecado. Él es el amo. Ya, acuérdense. Que el pecador no regenerado actúa en esa situación. Así, de esa manera. Ya. Ahora, dice, pero el pecado también tenemos que reconocer, tomen en cuenta ustedes. Entonces, vuelvo a repetir otra vez, Pablo está hablando y está presentándose como el pecador no regenerado. Porque no diría así del cristiano, pero el pecado no mora en el cristiano, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el cristiano. El pecado tiene control de toda la persona en quien mora. Como el que mora en una casa tiene control de la casa. Un ladrón, por ejemplo, puede forzar la entrada para robar, pero él no mora en la casa. Ya, no mora en la casa. Eso, entendamos esta parte. Así es con la persona. Así es con la persona. ¿Ya? El Espíritu Santo, no el pecado, mora en el cristiano, aunque a veces sácale afuera y tráele otra vez. Les decía, les decía así en este caso, que el ladrón puede forzar la entrada para robar, pero él no mora en esa casa, en la casa. Así es con la persona. El Espíritu Santo, no el pecador, mora en el cristiano. No el pecado, perdón. El Espíritu Santo y no el pecado mora en el cristiano. O sea, quien mora en el cristiano es el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces Pablo está presentándose como el hombre sin Dios. Pablo está presentándose como el hombre no regenerado. Como el hombre no regenerado. ¿Sí? Eso está claro. ¿Ya? Así es con la persona, les decía, el cristiano, el Espíritu Santo es el que mora en el cristiano, aunque a veces peca el cristiano. Pero ya dijimos, es como en el ejemplo del ladrón. Entra como ladrón, entra el pecado, como ladrón, pero no mora el pecado, sino el Espíritu Santo. Pero el pecado mora en el pecador no regenerado. ¿Sí? El dominio al que se somete y al que se sujeta, al que está bajo expensas de dominio del pecado, ¿quién es? El pecador no regenerado.
Eso no disculpa a la persona, porque es responsable de la morada del pecado en sí mismo. No disculpa de ninguna manera. O sea, no tiene por dónde sacar excusas el pecador no regenerado. Tampoco, sí, no tiene por dónde sacar excusas, porque él es responsable por la morada del pecado en sí mismo. El punto de Pablo en este versículo 17 es que no es la persona solamente, sino la morada del pecado en ella, o sea, en la persona, la que efectúa la ruina o muerte espiritual. O sea, Satanás, porque aquí está diciéndose también de Satanás. Entonces, ¿pero quién es el culpable? El hombre mismo. ¿Ya? Porque si el hombre mismo no da cabida al pecado o a Satanás que entrase en su casa, en su corazón, pues definitivamente no entra. Es como en una casa, pues vamos otra vez al ejemplo. Es como una casa. Si usted no da entrada a alguien, definitivamente no entra. ¿Ya? Desde luego que alguien va a entrar a su casa por autorización suya, aparte de que entre como ladrón. ¿Ya? Pero es importante entender esa parte. Pero en definitiva, el punto de Pablo en este verso que ya hablamos, verso 17, es que no es la persona solamente, sino la morada del pecado en ella, en la persona, la que efectúa la ruina o muerte espiritual. Por eso dice, no soy yo, sino ¿quién? Quiere decir, no solamente yo. Ya. El que cree, por ejemplo, hay una frase importante para entender esta parte. Está en Juan 12:44, que lo vamos a leer. Cuando dice ahí, no soy yo, no solamente yo, así dice. Para poder entender esta parte, ¿vamos a dónde? A Juan 12:44. Vamos a ver. Lea, por favor. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ya, gracias. Miren las frases como dice Jesús, el Señor. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ahora, ¿por qué tomamos este texto? Es importante la pregunta. Porque venimos viendo las frases, no soy yo, que quiere decir, no solamente yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí en el texto. Y las frases del Señor Jesús que nos menciona aquí, cuando se refiere a creer en Cristo Jesús, en Él, dice que una vez creyendo en Él, hemos creído en el Padre. O sea, para poder entender cómo es lo que dice el Señor Jesús. Quien cree en mí, no solamente cree a mí, sino al que me envió, al Padre. Ahora, la frase que encontramos acá dice, no soy yo. Quiere decir, no solamente yo, sino para referirnos al verso 17, porque dice, no soy yo el que hago estas cosas, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el pecado, en cuanto a eso. O sea, el juego de palabras que encontramos en el verso 17, para poder entender, en este contexto, para entender cómo habla el Señor, para poder entender que el pecado no solamente es Él, sino el pecado que mora en el tal, en el pecador no regenerado, lo que le hace hacer tal cosa. En comparación a lo que es, claro, muy distinto, porque acá está hablando de quién cree, pero miren el juego de palabras que existe.
Vuelvo a leer otra vez. Verso 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, por decir solamente, sino en el que me envió. Ahí está. ¿Está entendido hasta ahí o no está entendido? Pasamos al verso 18. Es decir, el efectuar el bien no lo hallo, dice. A ver, léase por favor el verso 18, capítulo 7, 18 de Romanos. Rapidito. A ver, ¿a cuál le toca leer? Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque de él el bien está en mí, pero no el hacerlo. Capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, dice. Ya. Esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está. Ahora bien, ¿qué dice entonces? Es decir, el efectuar el bien no lo hallo, dice, en otras palabras. Pablo hace distinción entre el hombre interior y la carne, y el hombre carnal. De por sí la carne no es mala ni, bueno, hablando del cuerpo físico entonces, no es mala ni buena. O sea, la parte animal, dice, del hombre es un conjunto de apetitos y pasiones. Ya no es mala ni buena. Pero conduce al pecado. ¿Cuándo? Solamente cuando la mente planea y ejecuta cosas o maneras no legales. Cuando la mente planea y ejecuta, o sea, lleva a cabo cosas no legales. ¿Sí? Y las cosas no legales son como apartarse de Dios, no obedecer al Evangelio. Las cosas no legales, digamos, es no obedecer al Evangelio, apartarse de Dios, pues porque no hace cosas buenas, sino que hace cosas contrarias. Eso. O hace cualquier otro pecado que dañe la dignidad de la pureza del individuo, o sea, del cristiano en este caso. Ya. Pero bueno, sigue hablando de la persona no regenerada, del pecador no regenerado. Entonces, Pablo hace distinción, es importante, entre el hombre interior y la carne. ¿Ya? El ser humano, hablando físicamente, tiene apetitos y deseos, que son buenos. Por ejemplo, usted tiene apetito de comer, es bueno, no es malo. Tiene deseo de comer algo agradable, ¿ya? Come, es bueno. Ya. Y así sucesivamente. Pero entre los apetitos y deseos pueden ocurrir otra clase de apetitos y deseos malos. Entonces es pecaminoso. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando solamente se vuelve pecado o pecaminoso, los apetitos y pasiones nos conducen, o diríamos que conducen al pecado solamente cuando la mente planea y ejecuta cosas que son contrarias a la ley de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué más podemos decir? Toda persona, bajo cualquier ley, sea la ley del Antiguo Testamento, como tuvieron los antepasados, tiene el deseo de hacer el bien, pero no va a evitar el pecado para vivir una vida pura sin la gracia de Dios. Ya, hablando del pecador no regenerado, sin la gracia de Dios en Cristo. Para enfatizar este punto, Pablo presenta como tal persona bajo la ley. Por ejemplo, está hablando de la ley de Moisés. Pero sí, ¿qué cosa?
sin la redención que hay en Cristo. El hombre no regenerado. Sigue hablando Pablo del hombre no regenerado. ¿Ya? Sin la redención que hay en Cristo. Ahora sí vamos adelante, pasemos al verso 19. Vamos a leer el verso 19, por favor, lean. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya, gracias, hermano. Miren, dice ahí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, el pecador no regenerado. Ahora bien, recordemos lo que decía el verso 15, y volvamos a leerlo en nuestras Biblias, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya, ahora bien, entonces, esto no diría el cristiano, pues. Esto no diría el cristiano. Porque como cristiano, Pablo representó a sí mismo. Así. Primera Tesalonicenses 2:10. Vamos a ver qué dice ahí. Como cristiano. ¿Qué dice? Primera Tesalonicenses 2:10. Lea por favor. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ya, gracias, hermano. Miren lo que dice ahí, el 2:10. Dice, vosotros sois testigos y Dios también. Ya. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo está hablando aquí del pecador ya regenerado, o sea, el cristiano. ¿Sí? O sea, está hablando de él como cristiano. Como el hombre que ya es regenerado, como que ahora ya es cristiano. Está hablando del cristiano. Ahora, las dos comparaciones nos valen a nosotros para poder entender Romanos capítulo 7 desde el 1 hasta el 25. ¿Por qué? Porque los que todavía insisten en que en el capítulo 7 de Romanos Pablo está hablando del cristiano, lo cual no es así. Aquí nos dice, ¿ya? Vosotros sois testigos de Dios y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo no hubiera estado diciendo eso. ¿Ya? Si el cristiano no puede vencer al pecado. Entonces tomen en cuenta eso. Si Pablo no pudiera vencer el pecado, no nos estuviera diciendo eso. ¿Ya? Pero como cristiano Pablo representó a sí mismo así como lo vemos ahí. ¿Ya? Es totalmente distinto a lo que se presenta en el capítulo 7 de Romanos. Totalmente distinto. Pasemos al versos 20. Recordando el verso 17. Ya, por favor, alguien que lea el verso 20. Romanos 7:20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Y el verso 17. 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Ya, gracias entonces, hermano. Miren, entonces es el pecado. En el hombre no regenerado es el pecado. Es el pecado lo que le hace hacer. ¿Ya? Porque como ya dijimos antes, el hombre está consciente de lo que está haciendo, pero no puede comprender la naturaleza y las consecuencias pecaminosas. ¿O a dónde le lleva? ¿A dónde le lleva las consecuencias pecaminosas del pecado? ¿A dónde le lleva? Al desastre, a la ruina, a la condenación eterna. Él cree que aún así viviendo sin Dios, en la desobediencia, sin Cristo, piensa así que va a alcanzar el cielo. O sea, no comprende la naturaleza y la consecuencia del pecado que le lleva a la condenación eterna. ¿Ya?
Es el caso. Sigamos entonces. ¿El pecado qué hace? Le estorba al pecador no regenerado. Le estorba. ¿Sí? Seguirá estorbándole, pero al pecador no regenerado, aún queriendo hacer el bien, no puede hacerlo sin Cristo. Por eso el pecador sin Cristo le es imposible vencer su batalla. Escucharán. Voy a tomar la lección. El pecador sin Cristo le es imposible vencer la batalla. El pecador solamente una vez que se arrepiente, cree en el Evangelio y obedece al Evangelio, le obedece a Cristo, con Cristo puede vencer todo. Pero si el cristiano vuelve a caer en el pecado, se vuelve otra vez incrédulo. ¿Sí? Así dice la Biblia, se vuelve otra vez incrédulo. Y el incrédulo piensa que así le va a ayudar Dios. Piensa que así va a poder vencer el mal. Piensa que así le va a ir bien en la vida espiritual. ¿Qué espiritualidad hablamos si ya no la tiene? Es decir, cuando nos referimos a la vida espiritual en Cristo, la ha perdido. Y como ya la ha perdido, no puede recuperarla si no se arrepiente. Porque quien está dominando la vida de aquel es el pecado. Con razón decía Pablo aquí. ¿Ya? Entonces, por eso el pecador sin Cristo, decían, es imposible vencer la batalla entre el hombre interior y las pasiones desordenadas o las pasiones de la carne. Es imposible. El pecado no mora, como tampoco el bien. Según el verso 18, vamos a ver. Vamos a leer el capítulo 7, 18. ¿Qué decía el 18? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora bien, ¿qué decía ahí de lo que mora? Ya. De manera milagrosa, no mora de manera milagrosa. ¿Ya? Eso podemos decir. La idea es sencilla, la de habitar habitualmente con la persona como la persona vive en su casa. Entonces, ahí está la situación del pecado o del hombre no regenerado. Es decir, morar, la palabra morar, la palabra para decir casa, es precisamente, vive ahí. Ella es el pecado, es la casa. Digamos, ¿qué diría? No, el corazón es la casa. El pecado tiene su casa y es el corazón del individuo. Y eso me hace recordar más antes a nosotros, nos asustaban diciéndonos ahí decían el diablo, que el diablo vive en una casa botada, que el diablo vive en un higuerón con semejantes raíces y que ahí vive o ahí está el diablo. Pero no vive el diablo en los vegetales, no vive el diablo en las casas botadas. ¿En dónde vive? En el corazón de los seres humanos. Ahí vive y mora ahí, ¿ya? Mora ahí para no dejar de vislumbrar las cosas espirituales de Dios. Miren, para decirle, desobedece nomás, para decirle, todavía es tiempo, estás muy jovencito o jovencita, sigue nomás en desobediencia, para hacerle pensar y razonar en ese sentido, de que no es necesario obedecer ahora o volverse a Dios. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo. ¿Quién sabe cuándo va a morir? ¿Ya? Entonces ahí está el problema. El pecado engaña al pecador. O sea, Satanás prácticamente engaña al pecador. ¿Ya?
Entonces es el punto tratado. Y pasamos al verso 21. Hallo esta ley, dice ahí el texto, versos 21. Por favor, lean rapidito el verso 21 porque pienso acabar. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Ya, gracias, hermano. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ya. Ahora bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? ¿De qué ley estaba hablando Pablo? Según algunos dicen aquí la ley del pecado. Pero ¿sobre qué ley estaba hablando? Más vale aplicar lo que dice el texto. ¿Sobre qué ley venía hablando? ¿La ley de qué? La ley de Moisés. La ley de Moisés. ¿Sí? Entonces, según el verso 21, hallo esta ley. Dice hallo esta ley, o la ley. ¿Cuál ley? Según algunos les decía la ley del pecado. Pero en este contexto, Pablo ha estado refiriéndose a la ley de Moisés. Como dice una versión, hallo, porque en algunas versiones dice hallo, ya, esta ley, ya. Pues en cuanto a la ley, que a mí, que quiero hacer el bien, ya, dice Pablo, ¿no es cierto? Que quiero hacer el bien está presente, de pronto hago el mal. Quiero hacer el bien y no puedo hacer el bien, pero hago el mal que no quiero. Y queriendo yo hacer el bien, no lo hago, dice. Pero de pronto hago el mal que el que no quiero, lo que no quiero. Eso decía Pablo, presentándose como el hombre pecador no regenerado. ¿Ya? Ahora bien, es decir, la condición de una persona bajo la ley, pero sin Cristo. Sin Cristo. Está diciendo que descubre o comprueba la realidad respecto a la ley buena y espiritual. Por ejemplo, como los versos 12 y 14 que nos decían. Vamos a volver a leer. 12 y versos 14. A ver, ¿qué decían? Lean por favor. Versos 12 y 14, nada más. 13 y 14. 7, 12 y 14 de Romanos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ya, gracias. Miren, eso es lo que dice el texto. ¿Qué decía entonces? Dice, de manera que la ley a la verdad es sana, ¿ya? Y el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿ya? El hombre pecador reconoce, o sea, puede reconocer, o sea, mejor dicho, está consciente que está cometiendo algo pecaminoso. ¿Ya? Ya, muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué dice el verso 14? Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, o ¿cómo dice el texto? Mas sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, el pecado que mora no le deja comprender, como ya dijimos antes, la naturaleza y las consecuencias a las que le lleva o a las que les conduce el pecado al hombre no regenerado. Ya. Ahora bien, de que al querer hacer el bien, el mal está presente en mí, dice. O está presente en quién? En el hombre no regenerado, porque eso está diciendo. Y el verso 22, el hombre interior, dice ahí,
versos 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ya, gracias, hermano. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora bien, verso 22. ¿Qué decimos de esto? El hombre interior es la sede de la mente y la voluntad. ¿Sí? Se deleita en la ley buena de Dios, porque no la practica. A ver, aunque no la practica siempre. Aunque no la practica siempre. Recuerde que Pablo sigue representándose como el pecador no regenerado. Porque si nosotros recordamos, según la ley de Moisés, ellos podían definitivamente entender, o sea, ¿qué les digo? Estar conscientes de que habían cometido pecado, pero no podían comprender la naturaleza y las consecuencias, y más aún, la ley no les salvaba. ¿Sí? Por eso dice el verso también, vamos a ver el verso 23. ¿Qué dice el verso 23? Veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ya, gracias. Otra ley. Esta es la ley del pecado. Por eso dice otra ley. Esta es la ley del pecado. O sea, la ley de mi mente es la ley de Dios dirigida a la mente del hombre. Pero otra ley es la ley del pecado. Por eso dice, voy a leer otra vez el texto. ¿Cuál texto leímos? Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero sigue Pablo presentándose como el hombre no regenerado. ¿Sí? Sigue presentándose. No está diciendo ahora que como vivencia cristiana, no. Sigue presentándose Pablo como el hombre no regenerado. Ya vamos a ver. Entonces, otra ley, la ley del pecado. Y la ley de mi mente, la ley de Dios dirigida a la mente del hombre. Por la mente, el hombre interior, Dios busca controlar a la persona con su ley. El conflicto en el pecador consiste en que una ley se rebela contra la otra. ¿Ya? Si el espíritu, o sea, la mente del hombre interior, porque la influencia de la ley de Dios controla el cuerpo, la persona vive espiritualmente. Si la carne, por la influencia de la ley del pecado, controla el espíritu, la persona es cautiva por la ley del pecado. Y eso le ocurre al hombre no regenerado, al hombre que no ha creído en el Evangelio, al hombre que ha desobedecido a Dios. Esta condición, según el verso 14, que ya lo leímos antes, vamos a volver a leer, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ya? Entonces, se llama vendido al pecado. Esta característica o esta naturaleza se llama vendido al pecado, porque es la condición en que uno es siervo del amo, el pecado. ¿Ya? Sigue a la ley del pecado. Esto no es el caso del cristiano, es totalmente diferente. ¿Ya? Esto no es el caso del cristiano, porque el cristiano, Pablo no habla, o sea, Pablo en este caso como cristiano, no habla en este pasaje sino el pecador no regenerado, que está desesperado bajo el dominio ¿de quién? Del pecado. En esa desesperación hace un grito, ¿sí?
desesperante. ¿Quién me librará de esta condición de muerte? Porque se encuentra fuera de Cristo. ¿Quién le podría redimir? ¿Quién? Es la pregunta a este hombre pecador. Versos 24. ¿Qué dice? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve No. Es el Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya, pues. Miserable de mí. Puntos suspensivos. Pobre de mí. Dice, miserable de mí. El hombre no regenerado. ¿Quién me librará de esta condición, de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Recuerden que la desesperación en el pecador, en la característica presentada por Pablo como el hombre no regenerado, era la condición de un grito. Ya. De un caso desesperante. ¿Quién me librará de esta condición de muerte? ¿Quién me librará, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice ahí el texto, versos 24. Es decir, las frases, ¿quién me librará o quién librará al pecador de esta condición? Al pecador no regenerado, hallado en la muerte espiritual a la cual las pasiones de la carne le condujeron. ¿Quién lo librará? ¿Quién? No puede librarse solo, porque no puede recobrar la inocencia y justicia que tenía antes de pecar. La ley tampoco le puede perdonar. El caso la ley de Moisés, acuérdense, no le podía perdonar. Porque si la ley perdonaría, o sea, le podía perdonar, no hubiera habido necesidad, dice en Hebreos, de que venga Cristo para perdonar pecados. Pero no le podía perdonar. Al contrario, la ley le condenaba a muerte. Acuérdense. Por ejemplo, bajo la ley el fornicario moría a pedradas, el adúltero moría a pedradas. ¿Ya? La ley tampoco le puede perdonar. El caso sería de veras desesperante para el hombre pecador, si no fuera por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y terminamos con el verso 25. ¿Qué dice el verso 25? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ya, gracias. Esta es la respuesta a la pregunta hecha anteriormente. Esta es la respuesta a la pregunta hecha anteriormente. En el verso 24, acuérdense. ¿Quién me librará de esta condición o de este cuerpo de muerte? Cuando decía, miserable de mí, ¿quién me libraría? ¿O quién me librará de esta condición, de este cuerpo de muerte? Ahora dice ahí, gracias doy a Dios, que soy yo el pecador no regenerado, librado de este cuerpo de muerte por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ya? La liberación aquí atribuida a Dios por Jesucristo no puede dirigirse en aplicación a uno que ya es cristiano. No puede dirigirse a uno que ya es cristiano. Está claro que Pablo ha estado hablando acerca del hombre bajo la ley y sin Cristo en todo este capítulo de Romanos capítulo 7 del 1 al 25, que es el que necesita esta liberación. Con la mente sirvo al pecado. Suponiendo que Pablo está hablando del caso del cristiano, muchos concluyen
suponiendo que él está hablando como cristiano, muchos concluyen diciendo otras cosas. Que el cristiano con la mente sirve a Dios y con el cuerpo a la carne. Es decir, sirve a la ley del pecado y si el cristiano peca, dice que el espíritu no está pecando, sino la carne. Así lo entienden todavía algunos cristianos. Todavía algunos cristianos. Y Pablo no está diciendo eso. ¿Ya? Dice la Biblia, en Mateo 6:24, no podemos servir a dos amos. Si Pablo estuviera diciendo que el cristiano es la vivencia que está llevando aquí, de lo que está diciendo aquí, del pecador no regenerado, si se le atribuye al cristiano, Pablo, y a todo cristiano, como vivencia de la vida pecaminosa que no puede librarse de la condición pecaminosa, entonces Pablo nunca hubiera dicho, y el Señor tampoco nunca hubiera dicho en Mateo 6:24. ¿Qué dice en Mateo 6:24? Vamos a ver. No puede servir a los amos. ¿Ya? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ahí está, ¿no es cierto? Gracias. ¿Qué dice ahí? No podéis servir a Dios y a la riqueza. O sea, no se puede servir a Dios y a la avaricia. En otro caso, no se puede servir a Dios y al diablo. ¿Sí? No se puede servir a Dios y al pecado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es posible mirarlo aquí a Pablo en la condición como está presentándose? Como el cristiano viviendo en la condición no regenerada. No es así. ¿Sí? Debe estar claro para todos. Y en Romanos 6:16, vamos a ver, Romanos 6:16. ¿Qué dice Romanos 6:16? Rapidito. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ya, gracias. Miren lo que dice aquí, es pregunta. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? A ver, díganme ustedes qué dice ahí el texto. Es una pregunta importante. Dice en otras palabras que debemos entender que si alguno se somete al pecado para obedecerle, ese es su amo y ese es su dueño. ¿Ya? Si se somete a ese amo, esclavo es del pecado. La otra parte. Pero quien se somete por la obediencia a Cristo, para justicia vive. ¿Ya? Que sometiéndose a Cristo, vive. En otras palabras, eternamente. ¿Ya? Esos son dos casos distintos. El que somete al pecado es para muerte. Y el que se somete a la obediencia para justicia es para vida eterna. Eso no es difícil de entender. Entonces, en el capítulo 7, desde el 1 hasta el 25, Pablo está presentándose como el hombre, como el pecador no regenerado. ¿Sí? Como el hombre del pecado, el hombre pecador no regenerado. ¿Ya? Eso debemos entender todos. Pablo está contrastando dos clases de servicio aquí en el capítulo de Romanos 6:16. Había sido siervo o esclavo del pecado sirviendo a la ley del pecado.
pero fue redimido al servicio de Dios. En un tiempo fue así, pero después cambia. Se encuentra con Cristo y ahora es siervo de Cristo, es ministro de Cristo. Mientras que el pecador no regenerado sirve con la carne a la ley del pecado. El uso que hacemos de los miembros del cuerpo determina de quién somos siervos. Escuchen, vuelvo a repetir, el uso que hacemos de los miembros de nuestro cuerpo, diríamos, en otras palabras, más seguro, más firme, más terminante, más claro, determina de quién somos miembros. Siervos, perdón. De quién somos siervos. ¿Sí? El cristiano se limpia de toda inmundicia de la carne, tanto como de espíritu. Veamos finalmente este texto, 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Vean por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya, gracias. Vuelvo a repetir. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las de estar con Cristo eternamente. Limpiémonos de toda contaminación de carne o de pecado y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está. Es decir, ¿qué hace? ¿Qué dice aquí el texto? Pablo hace un llamado a todos los corintios, a todos los cristianos de todas las épocas, de los antepasados también y los de ahora, y de los que han de llegar a ser cristianos. Dice que debemos limpiarnos de toda contaminación de pecado. La perfección se ve ahí, dice. Esa es la perfección del cristiano, viviendo en santidad, en temor del Dios Todopoderoso. En ese sentido. ¿Ya? O sea, la perfección únicamente no es algo hablar de perfección. La perfección se ve ahí, que se limpia, ¿qué más diríamos? Como dice aquí el texto, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, para vivir en santidad en temor del Señor. Entonces, es así como podemos entender Romanos capítulo 7 desde el 1 al 25. Pablo se presenta en el capítulo 7, vuelvo a repetir, como el hombre pecador no regenerado. ¿Por qué? Porque ya hizo vivencia en un tiempo cuando no era regenerado, cuando no era cristiano. Entonces se presenta ahí, para darnos a entender que en Cristo Jesús es la única solución para todos los hombres, tanto para los que vivieron bajo la ley de Moisés y también para nosotros ahora. La única salida para liberarnos del pecado, de la condición del pecado, no es seguir la ley de Moisés, sino seguirle a Cristo, obedecerle a Cristo. Y podemos ser salvos y librados de la condenación eterna. Eso. Si hay alguna pregunta, por favor, no se queden con la duda. Pregunta. Hasta ahí. Bueno, según el texto final del capítulo 7, lo que el apóstol Pedro también hace memoria, 3:18, la segunda carta de Pedro. O sea, según el texto final del capítulo 7 de Romanos, en donde dice el apóstol Pedro a los indóciles, ya tuercen el texto para decir que se puede vivir o servir a dos dioses, o sea, tanto al pecado como al espíritu, según el verso final del 25, ¿no es cierto? Y Pedro lo dice claramente respecto con las epístolas de Pablo, donde hay algunas difíciles, y es prácticamente una de ellas, donde Pablo ya hace una diferencia necesaria acerca del capítulo, haciendo énfasis como la persona no regenerada. Entonces Pedro dice claro, respecto donde
muchos dan la interpretación incorrecta. ¿Ya? Claro, es uno de los textos, diría yo, favoritos también para los falsos maestros, porque realmente se cogen de, ya Pedro ya lo dijo, hay algunas epístolas o cartas difíciles de entender, no dijo imposibles, dijo difíciles de entender, pero ¿para quiénes? Para los indoctos e inconstantes, para los que no leen las escrituras, para los que no investigan las escrituras, para que poco y nada les guste investigar, porque no ve que en la Biblia hay textos y contextos para poder entender. Entonces tenemos que aprender a leer, ¿ya? Para entender. Y en realidad no es difícil entender las escrituras, porque las escrituras no es que yo tengo que sacar una conclusión mía. Las escrituras se dan a entender solas, basta leyéndolas. ¿Sí? Leyéndolas con una buena, ¿qué diríamos? Con una buena disposición. ¿Ya? Podemos entender las escrituras. ¿Ya? Claro, pero es una de las epístolas o cartas. Como dijo el hermano Pedro, dice que nuestro amado hermano Pablo las ha escrito y que son difíciles de entender, pero ¿para quiénes? Dice Pedro, para los indoctos e inconstantes, que tuercen para su propia perdición. Para ellos, no para los cristianos. Ya, bien hermano, gracias. Bien, hermanos, estamos en la parte final del estudio de esta tarde, pues vamos a cantar una alabanza para luego el paso de la oración final. Vamos a cantar el número, en los signarios blancos, el número 42. Todos tenemos a la vez. Meditad en que hay un hogar en la margen del río de luz, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá.
para despedirnos, amados